Hola, bienvenidos a SFL Teorías Fanfic. Antes de comenzar les quería pedir que se pasen por el Instagram del canal que dejaré en la descripción. Bueno, ahora sí, hoy les traigo la parte 25 de Naruto y Ichigo hermanos. Bueno, espero que les guste. Bien, comencemos. Suigetsu acechaba entre la multitud. No era exactamente adecuado para este tipo de misión. Sasuke era el que tenía autocontrol y la cara que podía mezclarse en cualquier lugar. Karin tuvo el cerebro para recordar una docena de historias de fondo y los detalles personales de cada persona con la que habló. Suigetsu era solo los tipos con una espada, una sonrisa de dientes de tiburón y lujuria de batalla. Y en este momento, no tenía ninguna de esas cosas. Se dejó caer en un taburete en el bar e hizo una mueca cuando el movimiento tiró del cuello de su túnica irritadamente, tiró de la tela marrón a su lugar. No era de extrañar que los civiles se movieran tan lentamente, todo lo que llevaban era pesado y suelto. Apenas podía recordar un momento en el que no llevaba ropa de shinobi. No es que la estúpida ropa civil interfiera si tuviera que golpear algunas cabezas. El posadero apareció delante de él. Una espesa barba blanca con una hebra ocasional de color café cubría la mayor parte de su rostro, y parecía sonreír, pero había líneas de preocupación en su frente y en las esquinas de sus ojos. ¿Qué puedo traerte? Una cerveza, una buena, dijo Suigetsu. De inmediato, dijo el hombre y se apresuró. En un momento el posadero había vuelto, se inclinó cerca cuando dejó la taza de Suigetsu. Necesitas sacar a tu amigo pelirrojo de aquí lo antes posible, dijo en voz baja. Suigetsu se calmó. «Oh, ¿por qué es eso?» El posadero inclinó ligeramente la cabeza. Los hombres en la esquina han estado atacando a los comerciantes que ingresaron. Están buscando miembros del clan Uzumaki. ¿Por qué? No podría decir. Uzu fue destruido hace décadas. La adrenalina inundó el cuerpo de Suigetsu. Este era el tipo de plomo que habían estado tratando de encontrar. Mantuvo su rostro lo más tranquilo posible. El pelo rojo no es una señal segura de ser un Uzumaki, dijo Suigetsu en voz baja. Aún así, prácticamente todos los Uzumaki Suigetsu habían oído hablar de tener el pelo rojo, excepto Naruto. No les importa, dijo el posadero con dureza. Gastan dinero como si fuera agua, así que la paga debe ser buena. Tenga cuidado. Se echó hacia atrás. Si necesitas algo más, házmelo saber. Suigetsu tomó un sorbo de su cerveza mientras el posadero se alejaba. Si los hombres de la esquina pagaban clientes, entonces el posadero era un hombre muy honesto o muy corrupto. Podría estar advirtiéndoles de verdad o preparándolos para capturarlos al salir de la aldea. Suigetsu lo consideró un poco más. Bueno, si iban tras los comerciantes, eso era malo de negocios, o tal vez el viejo tenía un nieto pelirrojo y estaba preocupado por su familia. Suigetsu resopló en su taza. Por eso dejó el pensamiento a otras personas. Había demasiadas opciones. Prefería pelear y matar, cualquier día de la semana. Dejó la cerveza y se apoyó contra el mostrador, girándose un poco para mirar a los chicos de la esquina. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. Eran shinobi, tenían que darles la forma en que se mantenían ellos mismos, y probablemente también ninjas desaparecidas. No famosos ninjas desaparecidos, como Akatsuki había sido, o incluso shinobi de alto rango. Jounin sabría mejor que transmitir así. Probablemente eran genin, que huyeron después de reprobar los exámenes demasiadas veces, o tal vez algún chunin de muy bajo rango en el mejor de los casos. Pero los tipos así no deberían tener mucho dinero. Tuvieron que competir con otros mejores ninja desaparecidos por trabajos que las aldeas no aceptarían o por otros a precios más bajos de lo que cobrarían las aldeas. Deberían estar aferrados a cada moneda que pudieran cuando escaseaba el trabajo, a menos que esperaran que su inesperada ganancia continuara. Suigetsu terminó su cerveza y dejó caer el cambio en la barra e incluyó un poco extra para la información. Cualesquiera que fueran las motivaciones de la posada, había identificado la basura para Suigetsu. El espadachín se burló del grupo en la esquina y salió de la posada. No iba a llevarlos directamente a su habitación, incluso si sería un trabajo fácil obtener el número de habitación de los libros del posadero. Suigetsu solo había caminado media cuadra cuando el grupo de shinobi salió por la puerta. Puso los ojos en blanco y continuó manteniendo su conciencia del grupo. Buscó un buen lugar para enfrentarse. Finalmente se lanzó al espacio entre dos edificios con Kubikiribocho. No habría habido suficiente espacio para que él peleara confiando en la propia fuerza de su cuerpo, que era sustancial después de todos estos años de llevar la espada pesada. Tendría el espacio suficiente para enfrentar a dos atacantes a la vez y nada más. Incluso podría huir por el extremo opuesto a la otra calle. Si no tenían ningún respaldo, dudaba que tuvieran respaldo o que tuviera que huir incluso sin una espada. Seguía siendo miembro del equipo de élite Taka.
Suigetsu se volvió y esperó a que el grupo de ninjas desaparecidos pasara o lo siguiera al callejón. Un momento después, fue recompensado cuando apareció un trío en el espacio vacío entre los edificios. Un cuarto estaba parado en la calle propiamente dicha. Ese era el grupo completo de la posada, y Suigetsu no sabía si había más. ¿Qué deseas? El demandó. El que estaba delante dio un paso adelante. Era más bajo que Suigetsu, pero tenía más volumen, con ojos color avellana y piel bronceada. Había una docena de lugares que este ninja desaparecido podría haber llamado hogar. Ni siquiera había un protector de frente para mostrar su antigua afiliación. Llama, amigo, dijo, tenemos una propuesta comercial para usted. Suigetsu mostró sus dientes en una feroz imitación de una sonrisa. ¿Realizas muchos negocios en callejones, amigo? Buddy le devolvió la sonrisa, no intimidado por o sin notar los dientes afilados de Suigetsu. Claro, cuando es de naturaleza sensible. No queremos asustar demasiado a la gente del pueblo. ¿Qué mierda quieres? Repitió Suigetsu. Le molestaba que este patético ninja desaparecido jugara con él. Eres nuevo en esto, viviendo sin un pueblo, quiero decir, dijo Buddy. No tienes equipo de shinobi ni armas. Incluso si eres bueno, no puedes convencer a los civiles de que te contraten si no creen que eres un verdadero shinobi. Suigetsu fulminó con la mirada al idiota. No era un infiltrado, él era un asesino. ¿Y qué si no podía fingir ser un civil correctamente? Era una habilidad inútil para alguien como él. Si crees que me voy a unir a tu grupo, tienes otra cosa por venir, gruñó. Buddy agitó una mano. No. Nada de eso. Solo un intercambio. ¿Un comercio? Preguntó Suigetsu con cautela. No tengo nada que intercambiar. Claro que sí, dijo Buddy, te daremos algo de dinero inicial, si entregas a esa chica pelirroja. ¿Quieres comprar a Karin? Preguntó Suigetsu honestamente aturdido. Buddy sonrió. Ella es una Uzumaki, ¿verdad? La escuché decir eso como su nombre. Y también entrenó a una kunoichi. Si nos la das, obtendrás algo de ella. Pero si sigues adelante, bueno, Uzumaki en alta demanda en estos días. Alguien más podría simplemente llevársela. No es como si ustedes dos tuvieran una buena relación tampoco. Así que es ganar. Suigetsu se movió sin el peso de Kubikiribocho, se movió como un rayo, levantó la palma de la mano y la metió en la nariz de Buddy. El hueso se hizo añicos y atravesó su cerebro. Se dejó caer al suelo como un saco de carne. Sus dos amigos lo miraron y el chico de la calle se volvió para ver qué había pasado. Mataste a Dai, bastardo. Gritó el de la derecha. Sacó un kunai y cargó Suigetsu. Usó el impulso del hombre para empujarlo contra la pared. Luego redirigió el giro del kunai hacia la garganta del ninja desaparecido con toda la considerable fuerza de Suigetsu detrás de él. El golpe cortó su columna vertebral y empujó al kunai hacia la pared, dejando el cuerpo flácido del hombre colgando de él. Suigetsu volvió la vista hacia los otros dos ninjas desaparecidos. El que estaba en el callejón miraba horrorizado. Definitivamente un ex-genin podría haber matado a algunos bandidos, pero probablemente nunca antes se había enfrentado a otro shinobi en un combate a muerte. Si crees que te dejaré comprar Karin, tienes otra cosa por venir, dijo Suigetsu sonriendo. Había pasado mucho tiempo desde que mató a alguien a Sasuke. Probablemente no le importaría una vez que explicara la situación. Tú solo. El otro shinobi, el de la calle, hizo un movimiento de lanzamiento con la mano. Un momento después, una explosión repentina se encendió cegando a Suigetsu. Cuando parpadeó, su visión se despejó, los dos ninjas vivientes se habían ido y se quedó con un par de cadáveres. Suigetsu resopló y empujó a Buddy, el ahora fallecido Dai, con la punta del pie. No se derritió ni hizo nada extraño, así que probablemente era un verdadero shinobi, a diferencia de esos extraños shinobi falsos que primero los atacaron por Karin. Encogiéndose de hombros, saltó al techo de uno de los edificios. Fue solo unos pocos saltos rápidos antes de que volviera a la habitación que estaba compartiendo con Karin y Sasuke. Encaramado en la repisa de la ventana, estudió el cuadro frente a él. Sasuke estaba acorralado en una esquina. Tenía esa expresión amplia y sobresaltada de ciervo que usaba cada vez que Karin se ponía demasiado elegante. Uno pensaría que, después de 3 años bajo la tutela de Orochimaru, estaría acostumbrado a tener a alguien ansioso por su cuerpo, incluso si era para propósitos muy diferentes. Karin, por otro lado, se había detenido y babeaba un poco. Probablemente se había visto atrapada en una fantasía pervertida y se detuvo antes de poder cerrar el trato. Suigetsu tosió. Ambos shinobi saltaron ligeramente. La feliz expresión de Karin se convirtió en ira. ¿Qué haces entrando por la ventana? Ella chilló y arrojó el objeto más cercano a la mano. Afortunadamente, era solo una almohada. Suigetsu lo atrapó con facilidad y lo arrojó sobre la otra cama cuando entró completamente en la habitación. «Hueles a sangre», dijo Sasuke. «¿Qué pasó?» Suigetsu se encogió de hombros. Algunos muchachos me siguieron fuera del bar abajo.
¿Y sentiste la necesidad de matarlos? Preguntó Karin. Se supone que debemos mantener un perfil bajo. Se burló Suigetsu. ¿Estamos, señorita Uzumaki? Karin sacó la lengua pero no dijo nada. Nadie sabía el verdadero nombre del clan de Karin. Suigetsu sospechaba que ella también podría haberlo olvidado después de la muerte de sus padres. Naruto le había dicho que si quería podía usar a Uzumaki como el nombre de su clan, ya que estaban relacionados, pero esta misión era la primera vez que lo hacía. ¿Qué pasó? Repitió Sasuke. Eran ninjas desaparecidos, 4 de ellos. Querían comprar Karin, pero su precio de venta era demasiado bajo. Me molestó, así que maté a 2 y 2 huyeron, dijo Suigetsu mirando a otro lado. Hubo un silencio aturdidor del resto de la habitación en lugar de la protesta que Suigetsu esperaba. Entonces, volvió a mirar a los otros miembros del equipo. Taka Karin se había puesto pálida. Su expresión estaba atrapada entre asombro y horror. Por otro lado, Sasuke estaba rojo de ira. Había furia asesina en sus ojos, y había activado inconscientemente su Sharingan. Suigetsu tragó nerviosamente. Eso es básicamente lo que sucedió. ¿Querían comprarme? Preguntó Karin. Su voz chilló alarmada. Han estado secuestrando a personas con el pelo rojo en busca de descendientes del clan Uzumaki, explicó Suigetsu. Eso es lo que el posadero me dijo. De todos modos. Pensaron que estábamos desaparecidos y ofrecieron comprarle a Karin un poco de dinero inicial. Probablemente porque, como Kunoichi, sería demasiado difícil de secuestrar sin un cómplice. ¿Y 2 escaparon? Preguntó Sasuke. Había despedido al Sharingan pero aún estaba enojado. Sí, dijo Suigetsu. No sé si hubo más o no. Sasuke se levantó de la cama. Consigue tus cosas. Nos vamos. Suigetsu y Karin intercambiaron miradas alarmadas. ¿Pero no se supone que nos reuniremos con los escuadrones Jugoyambu en esta posada? Preguntó Karin. Sasuke hizo una mueca. Si estaban tomando prisioneros, significa que probablemente dejaron a los guardias atrás. Quiero encontrarlos antes de que tengan tiempo de reagruparse. Podemos encontrarnos con el equipo de Konoha en el camino. No estarán aquí hasta más tarde. En cuestión de minutos, se habían puesto sus uniformes, reunieron su equipo y, después de detenerse para examinar los cadáveres, que deprimentemente carecían de información útil, comenzaron a rastrear a los 2 shinobi restantes. Entre las habilidades de tipo sensor de Karin y las habilidades de rastreo de Sasuke, perfeccionadas por el Sharingan y el entrenamiento avanzado con Kakashi, encontraron el escondite del ninja desaparecido, una cueva ridículamente cliché, en poco tiempo. 6 shinobi, uno de ellos está dentro de la cueva, y 14 civiles, dijo Karin. Ninguno de los shinobi podría clasificarse más alto que el Chunin en función de sus reservas de chakra. Debería ser fácil, dijo Suigetsu. ¿Qué quieres hacer, jefe? Sasuke le lanzó una mirada. Necesitamos uno vivo para cuestionar. Suigetsu escaneó el grupo. Esa de allí con la chaqueta marrón. En realidad tenía un cerebro en la cabeza. Está bien, dijo Sasuke. Karin, asegúrate esa. Karin asintió con la cabeza. Entendido. ¿Tú y yo, jefe? Preguntó Suigetsu. La voz de Sasuke era plana. Mataremos al resto. Suigetsu sonrió. Increíble. Al final, fue decididamente menos que increíble. Karin pudo asegurar al, relativamente, inteligente shinobi con sus cadenas de chakra antes de noquearlo. Los otros fueron patéticos. Cualesquiera que fueran las escasas habilidades que podrían haber poseído, se habían deteriorado después de tanto tiempo. Aprovechando a los civiles, el que salió corriendo para unirse a la pelea fue aún peor. Ni siquiera tenía el cerebro para agarrar a uno de los civiles como rehén. Suigetsu no se sintió mal matando a los ninjas desaparecidos, pero la pelea terminó demasiado rápido. Revisa a los prisioneros, Suigetsu, dijo Sasuke. Suigetsu resopló. Seguramente, Karin siendo una Uzumaki y una chica menos amenazante era una mejor opción. Bien. El espadachín entró a la cueva. La entrada era un túnel sorprendentemente grande y el suelo se inclinaba profundamente en el suelo. Suigetsu podía ver una luz brillante desde más adentro. El fondo de la cueva era plano, por lo que no tenía que preocuparse por tropezar. El final del túnel emergió en una pequeña caverna. Había una linterna apoyada contra un espejo que proporcionaba iluminación en la penumbra. Suigetsu podía ver a las víctimas de secuestro. Había 6 adultos, en su mayoría de mediana edad, aunque uno tenía la edad suficiente para haberse vuelto completamente gris. El resto eran todos niños. Solo uno lo suficientemente mayor como para ser considerado un adolescente. Suigetsu contuvo una risa amarga. Todos ellos estaban esposados en cadenas en lugar de simples sogas. Había visto cosas peores y mucho peores durante sus días con Orochimaru, pero la vista aún le traía recuerdos fuertes. Aún así, parecía excesivo usar cadenas en civiles. Quizás algunos de sus primeros cautivos habían sido shinobi. Hubo un destello de movimiento en el rabillo del ojo de Suigetsu. Dio un paso atrás y levantó su brazo derecho para bloquear.
Alguien lo mordió profundamente en el brazo. Si no lo hubiera hecho tan rápido, entonces habría sido su garganta. Suigetsu dejó que la extremidad se licuara un poco, y su atacante cayó al suelo con un grito. ¿Qué coño crees que estás haciendo?, exigió Suigetsu mientras solidificaba su brazo. No puedes mantenernos aquí. Es inhumano, gritó el hombre. Cargó de nuevo. Esta vez Suigetsu estaba listo. Era bastante simple agarrar la cabeza del hombre y retenerlo. Tenía el pelo rojo. Suigetsu podía ver mucho en la tenue luz, pero su rostro no se parecía tanto al de Naruto. Sin embargo, la luz feroz y determinante en sus ojos era la misma. Al menos, dejen ir a mis hijos, gritó el hombre empujando con todas sus fuerzas contra el agarre de Suigetsu. Por favor. Suigetsu puso los ojos en blanco. Idiota. Te estamos rescatando. El hombre dejó de luchar. ¿Qué? Dije, te estamos rescatando, idiota, dijo Suigetsu. Ahora siéntate para poder quitarme estas cadenas. El hombre cayó al suelo aturdido. Suigetsu asintió con satisfacción cuando levantó la vista. Otros 13 pares de ojos lo miraban con esperanza. Suigetsu resopló y sacó a Kubikiribocho de su arnés. No había suficiente espacio para que él realmente se balanceara, pero no necesitaría tanta fuerza contra el hierro regular. Después de unos cuantos cortes rápidos, las cadenas se rompieron lo suficiente como para que todo el grupo saliera a la superficie. Suigetsu parpadeó cuando salió del túnel. Se acercaba el anochecer, pero la luz aún era mucho más brillante que la de la linterna. Aún así, el cambio fue suficiente para que se lo perdiera cuando Karin lo golpeó en la cabeza. Idiota. ¿Por qué le rompiste la mano? Ella chilló. Suigetsu se llevó una mano a la cabeza haciendo una mueca. ¿De qué estás hablando? Karin señaló a través del claro. Uno de los prisioneros sostenía su mano sangrante y parecía avergonzado. No hice eso, dijo Suigetsu. No, hice eso para salir de las esposas, dijo el hombre. Suigetsu lo fulminó con la mirada. Tú eres el que me mordió. Karin y Sasuke ambos se volvieron para mirar al hombre. Era mucho mayor que ellos, a fines de los 30 o 40 años posibles. Su cabello era rojo oscuro y su rostro era más delgado que el de Naruto o el de Karin, pero aún había algo en él que gritaba Uzumaki. Lo siento. Soy Maku Kyoya. Gracias por liberarme a mí y a mi familia, dijo. Estamos muy agradecidos. ¿Todos ustedes son parte de una familia?, preguntó Karin sorprendida. Sí, esta es mi esposa. Mi padre. Mi hermana pequeña y su esposo y nuestro primo. ¿Y todos nuestros hijos?, dijo Kyoya. Dirigimos una caravana comercial. Vamos por todas partes. A Suigetsu le resultó fácil identificar cuál era cuál. Los hermanos y el primo de Kyoya tenían el pelo rojo, mientras que los dos que se casaron tenían el pelo oscuro. El viejo se había vuelto gris hacía bastante tiempo. Parecía débil, tal vez de su tiempo en cautiverio, pero era posible que fuera tan viejo. Pero estás en Land of Wind, ¿verdad?, preguntó Sasuke. Kyoya asintió con la cabeza. Así es. ¿Cómo lo supiste? ¿Te pareces a Gaara?, dijo Sasuke. Excepto mayores. ¿Gaara?, preguntó Kyoya desconcertado. Espera, ¿te refieres al Kazekage? Suigetsu puso los ojos en blanco. ¿Conoces a alguien más llamado Gaara? Oye, no somos shinobi, dijo Kyoya. Solo somos civiles. Las personas de nuestro nivel ni siquiera piensan en el Kazekage, mucho menos recuerdan su nombre. Ni siquiera sabemos por qué fuimos atacados en primer lugar. Kyoya enfatizó su punto con un gesto dramático. Desafortunadamente, usó su brazo roto. Suigetsu puso los ojos en blanco cuando el hombre cayó al suelo con un gemido. Hubo un grito de pánico de la esposa y los hijos de Kyoya. Karin, no podremos movernos lo suficientemente rápido como para encontrarnos con Hugo si está herido, dijo Sasuke. Por supuesto, dijo Karin. Ella saltó hacia Kyoya y extendió su brazo. Muérdeme. ¿Qué?, exigió Kyoya. Si me muerdes, puedo curarte el brazo, dijo Karin, y luego podemos ir, así que date prisa. Kyoya parecía sospechoso. ¿Estás bromeando? Muerde su brazo y vámonos, dijo Suigetsu. Esos tipos te vendían a alguien, y no queremos quedarnos. ¿Funcionará realmente?, preguntó la esposa de Kyoya con su cabello oscuro, piel pálida y ojos oscuros. Era casi tan bonita como Sasuke. Solo el polvo en su ropa y los callos en sus manos indicaban que trabajaba para ganarse la vida. Por supuesto, Maku-san, dijo Karin. La esposa empujó la cabeza de su esposo al brazo de Karin. Hazlo. Suigetsu contuvo una risita. Kyoya estaba tan azotado por su esposa como Naruto por Sakura el espadachín. Miró por encima de la entrada de la cueva una vez más. Los cuerpos de los ninjas desaparecidos habían sido sellados por Sasuke y Karin, al igual que su prisionero. Todavía parecía que alguien había sido atacado aquí, pero al equipo Taka no le preocupaba dejar evidencia. En este caso, el desastre también enviaría una advertencia al grupo que intenta reunirse con los secuestradores.
Cuando Suigetsu miró hacia atrás, Kyoya estaba de pie y agitando el brazo con asombro. 3 de los niños se apiñaban a su alrededor mirando, aunque una niña definitivamente estaba mirando a Karin. Vamos, dijo Sasuke, queremos encontrarnos con Jugo y la escolta antes de que lleguen a la ciudad. Mi padre no puede caminar muy rápido, dijo Kyoya con ansiedad. Karin se burló, lo llevaré. Obviamente. Pero eres solo una niña, protestó la prima de Kyoya. Los 3 shinobi lo miraron incrédulos. Suigetsu solo sacudió la cabeza. Los civiles eran idiotas sobre este tipo de cosas siempre. Es una kunoichi que acaba de curar a mi esposo, dijo la esposa de Kyoya. Probablemente sea mucho más fuerte que nosotros. Los niños se toman de la mano. Camina en el medio. Bajo la dirección de la matriarca del clan, el pequeño grupo se puso en marcha. Suigetsu estaba impresionado por su resistencia. Incluso los niños se movían rápidamente después de varios días en una mala situación. Por otra parte, la mayoría de ellos eran de origen Uzumaki, lo que significaba que tenían una gran resistencia. Afortunadamente, el escondite del secuestrador había estado entre la ciudad y el camino a Konoha, por lo que no necesitaban caminar muy lejos. El ninja desaparecido probablemente había explorado la cueva debido a su proximidad a la vía principal, por lo que sería más conveniente transportar su mercancía viva. Llegaron a la carretera sin incidentes y habían estado alejándose de la ciudad hacia la Tierra del Fuego durante unos 10 minutos cuando un hombre con una máscara cayó de un árbol. Algunos de los niños chillaron mientras los adultos maldecían, pero se tranquilizaron cuando ninguno de los shinobi actuó alarmado. ¿Quiénes son?, preguntó el Anbu. Suigetsu estaba bastante seguro de que su diseño era Cicada. También mostró una serie de señales manuales para confirmar su identidad. Civiles secuestrados para vender a un grupo interesado en Uzumaki, dijo Sasuke mientras formaba las correspondientes contraseñas. ¿Quieres decir que nos persiguieron por eso?, exigió Kyoya. Mi padre era apenas más que un niño cuando Uzu fue destruido. Ni siquiera somos shinobi. Nos encontraremos con el resto de nuestros camaradas y lo discutiremos, dijo Sasuke con frialdad. No queremos permanecer en el camino más tiempo del necesario. Suigetsu puso los ojos en blanco y miró a Karin en lugar de suspirar con cariño por la actitud fría de Sasuke. En realidad parecía preocupada. Bueno, ella habría sido víctima de un intento de secuestro si Suigetsu no hubiera matado a esos tipos, así que tal vez era de esperar. Otros 5 minutos de caminata y se unieron con los 2 equipos Anbu y jugó en un campamento temporal. Suigetsu sonrió en silencio ante la expresión alegre en el rostro del berserker cuando aparecieron a la vista. La forma en que de repente se convirtió en preocupación y pánico al ver a los civiles fue más alarmante, pero con Sasuke presente, no había forma de que Jugo se desenfrenara. Mientras Sasuke consultaba con la Anbu, Suigetsu ayudó a Karin a distribuir algunas de las raciones adicionales de comida y agua de la Anbu a Kyoya y su familia. Por lo general, los niños hacían muecas en el sabor suave y seco de las barras energéticas, pero todos los niños devoraban las suyas lo más rápido posible. Suigetsu imaginó a muchos niños vómitos en el futuro y esperaba que fueran por caminos separados antes de eso. Mientras los niños estaban distraídos, Kyoya se acercó a Suigetsu. Había una expresión sombría en su rostro. Shinobi-san, dijo Kyoya, ¿nos dirás por qué esos ninjas desaparecidos nos capturaron? No éramos las únicas personas en nuestra caravana, pero el resto fueron asesinados cuando fuimos atacados. Seguramente los esclavistas querrían un grupo más grande. Suigetsu frunció el ceño. ¿Ya te lo dijimos? Esos tipos te vendían porque eres descendiente del clan Uzumaki. Dijiste eso, pero me cuesta creerlo, protestó Kyoya. ¿Quién sigue a Uzumaki en estos días? Mis abuelos incluso cambiaron su nombre cuando huyeron de Uzu después de la guerra. Suigetsu se encogió de hombros. Estamos buscando información sobre eso nosotros mismos. ¿Crees que tu padre lo sabría? Kyoya lo miró fijamente. ¿Sabes qué? ¿Por qué la gente nos persigue? Si hay algún grupo que tuviera un rencor específico contra los Uzumaki, aclaró Suigetsu, no quedan muchas personas que recuerden cómo era Uzu, así que si tu padre recuerda algo, podría ser útil. La salud del padre ha sido pobre, dijo Kyoya cuidadosamente, incluso antes de ser atacados. No sé si él puede decirte algo. No estaría de más intentarlo, dijo Sasuke apareciendo detrás de Suigetsu. El espadachín ocultó una mueca y miró al último Uchiha. El hecho de que él fuera con quien Anbu quería tratar no significaba que se suponía que fuera súper astuto como ellos. Las tácticas de intimidación cabrearon a Suigetsu cuando él no era el que las usaba. Karin, dijo Sasuke. Karin asintió y se acercó al miembro más viejo de la familia. Mako estaba sentado un poco más allá de sus nietos con su hija y su sobrino vigilándolo. Disculpe, abuelo, dijo Karin en su momento más cortés. Creciste en Uzushiogakure, ¿verdad?
El viejo la miró sin comprender. Después de algunas respiraciones laboriosas, dijo: eso es correcto. ¿Recuerdas a alguien que se haya opuesto particularmente a Uzumaki? Preguntó Karin. El viejo cerró los ojos, todo su cuerpo se estremeció. Karin lanzó una mirada preocupada sobre su hombro a Sasuke. Si no recuerda nada, entonces no estamos peor que antes, dijo Sasuke. Contrarreloj, cantó el viejo con voz infantil sin tiempo. Contrarreloj. Debajo de la cerradura. Cuidado con las manecillas del reloj hacia atrás. Sin tiempo. Bajo la cerradura. Contrarreloj. Siguió avanzando hasta que se le secó la garganta y toda la compañía lo miró en estado de shock. Su hija rápidamente echó a un lado a Karin para que pudiera darle más agua. ¿Qué demonios fue eso? Exigió Suigetsu sintiéndose claramente inquieto. Fue espeluznante como la mierda. Junto a él, Kyoya se inclinó ligeramente. Pido disculpas por no haber podido ser más ayuda. ¿Por qué te estás disculpando? Se quejó Suigetsu. Como dijo Sasuke, no estamos peor. Por supuesto, dijo Kyoya, pero aún parecía preocupado. Suigetsu supuso que había estado esperando que su padre supiera algo. Seguramente, un enemigo con cara era mucho menos aterrador que uno sin cara. Al menos Kyoya y su familia se habían encontrado con verdaderos shinobi en lugar de esas extrañas falsificaciones que se fundieron tras Karin. Los niños no necesitaban ver algo así. Iremos por caminos separados, dijo Sasuke. ¿Qué? Preguntó Kyoya. Su voz era más fuerte, pero varios de los niños también gritaron alarmados, y los otros adultos parecían aterrorizados. El equipo Cicada lo vigilará aquí durante la noche y luego lo escoltará a un puesto avanzado de Konoha al otro lado de la frontera. Después de eso, se comunicarán con una patrulla de Suna para llevarlo a casa, dijo Sasuke. Continuaremos con Teamuren para buscar a los compradores. Ya veo, dijo Kyoya. Gracias. Se inclinó de nuevo más profundamente. Esta vez el resto de su familia, desde el niño más pequeño hasta el anciano, también se puso de pie y se inclinó en agradecimiento. El equipo Taka se despidió y llevó al equipo Uren de regreso a la cueva. No había nada más que encontrar. Ningún otro shinobi había venido a molestar a los cuerpos, por lo que el equipo Taka probablemente había eliminado a todos los secuestradores. Al final, el equipo Uren decidió quedarse solo para confrontar a los compradores, mientras que el equipo Taka se dirigió a la siguiente ciudad para buscar más rumores. Era de noche, pero regresar a su posada original sería una tontería. Tienes que rescatar a esa familia, dijo Jugo mientras bajaban por el camino iluminado por la luna. Eso debe ser agradable. Suigetsu resopló. La pelea fue aburrida. Ninguno de esos muchachos era realmente hábil. Ese idiota Maku Kyoya me hizo pasar un mal rato. Salvar a la familia fue agradable, pero él no lo iba a admitir. Con suerte, esto nos dará el descanso que necesitamos, y podremos localizar a este grupo cazando a Uzumaki, dijo Sasuke. Mirando a Karin, Suigetsu esperaba que Sasuke tuviera razón. Karin había aceptado ser cebo, pero hasta ahora Suigetsu había olvidado lo que eso significaba si no tuvieran cuidado. Entonces Karin sería la que estaría atada en una cueva esperando quién sabe qué tipo de destino. Suigetsu no dejaría que eso le pasara a ella. Tampoco Sasuke o Jugo eran un equipo, y si se encontraban en problemas, Konoha enviaría ayuda. Entonces estos tipos que cazan al Uzumaki serían aniquilados permanentemente. Con ese pensamiento alegre en mente, Suigetsu caminó con confianza junto con su equipo. Todo estaría bien, no importa cuántas personas tuvo que matar para que así fuera.